Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando un revuelo impresionante en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a dos nombres que seguro ya conocen muy bien, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben cómo nos gusta desmenuzar las historias, traerles los detalles más jugosos y analizar lo que está pasando detrás de cámaras, y hoy no va a ser la excepción. Vamos a hablar de esa conexión especial que comparten, esa química que traspasa la pantalla y que, según nuestro título, sugiere que esto va mucho, mucho más allá de una simple amistad. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con todo lo relacionado con sus estrellas favoritas, no olviden darle a ese botoncito rojo de asterisco suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Nos encanta tenerlos en esta comunidad. Ahora, ¿qué es lo que nos trae aquí hoy? El título lo dice todo, Kerem Bürsin, no solo amigo, busca mucho más que amistad con Hande. ¡Boom! Directo al grano. Cuando vemos a Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos, ya sea en la alfombra roja, en entrevistas o incluso en sus publicaciones en redes sociales, hay algo innegable. Una chispa, una complicidad, una energía que nos hace preguntarnos, ¿qué está pasando realmente? ¿Son solo compañeros de trabajo que se llevan muy bien o hay algo más profundo gestándose entre ellos? Pues hoy vamos a explorar precisamente eso. Vamos a repasar los indicios, las señales, las declaraciones y por supuesto, las especulaciones que rodean esta dupla tan querida. Analizaremos cómo su relación en pantalla, que los catapultó a la fama mundial con Sen Kalkam, parece haberse trasladado al mundo real de una manera que ha cautivado a millones. Veremos cómo la percepción pública ha evolucionado, pasando de admirar su profesionalismo a especular sobre un posible romance. Vamos a examinar los momentos clave que han alimentado estas teorías, desde sus viajes juntos hasta las miradas que intercambian, esas sonrisas que parecen decir mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Y lo más importante, intentaremos entender la perspectiva de Kerem Bürsin. ¿Qué es lo que él, según los rumores y los análisis, podría estar buscando? ¿Es realmente solo amistad, o hay un deseo de algo más significativo con Hande? Empecemos por el principio. Cuando Sen Kalkam se estrenó, el mundo se enamoró de Serkan y Eda. La química entre Kerem y Hande era palpable, tan real que muchos espectadores, incluyéndome a mí, se preguntaban si esa magia que veíamos en la pantalla era solo actuación, o si había algo de verdad ahí. Y esa pregunta se volvió aún más persistente a medida que la serie ganaba popularidad y ellos, como pareja profesional, se volvían inseparables. Las entrevistas conjuntas eran un espectáculo en sí mismas. No solo respondían preguntas sobre la serie, sino que a menudo se les veía bromeando, riendo y mostrando un nivel de comodidad que va más allá de lo habitual entre colegas. Cada vez que uno hablaba, el otro asentía, sonreía, o añadía un comentario que demostraba una profunda conexión y entendimiento mutuo. Después de que la serie terminara, muchos pensábamos que la conexión se quedaría en el set de filmación. Pero sorpresa. Kerem y Hande no se distanciaron. Al contrario, siguieron apareciendo juntos en eventos, compartiendo momentos en sus redes sociales, y a menudo viajando a los mismos destinos. Y es aquí donde las aguas se dividen. Para algunos esto es simplemente la prueba de una amistad sólida y genuina, un vínculo que nació de una experiencia laboral intensa y exitosa. Para otros, y aquí es donde entra nuestro título, estos gestos son las señales de algo más profundo, un interés romántico que Kerem Bürsin, en particular, podría estar buscando cultivar. Pensemos en los viajes. No fue un secreto que viajaron juntos a París. Las fotos que compartieron, aunque no siempre explícitas, mostraban una complicidad innegable. Estaban en la ciudad del amor, disfrutando de paseos, de la gastronomía, y de la compañía mutua. Y cuando Kerem habla de Hande, especialmente en entrevistas post-serie, sus palabras suelen estar cargadas de admiración. Ha elogiado su talento, su profesionalismo, pero también ha mencionado su personalidad, su energía y a veces, de una manera que suena un poco más personal de lo que uno esperaría de un amigo cercano. Habla de cómo ella ilumina las habitaciones, de lo fácil que es trabajar con ella, y de lo mucho que la respeta. Estas son las frases que hacen que los fans y los medios se pregunten, ¿está Kerem describiendo a una amiga o a alguien por quien siente algo más? Ahora, es importante ser cautelosos con las especulaciones.
En el mundo del espectáculo, los rumores vuelan y a menudo se magnifican. Sin embargo, también es cierto que hay patrones de comportamiento que pueden indicar ciertas cosas. Cuando una persona habla consistentemente de otra con un nivel tan alto de admiración y aprecio, y cuando sus vidas parecen entrelazarse de manera tan recurrente fuera del ámbito profesional, es natural que surjan preguntas sobre la naturaleza de su relación. Y si nos centramos en la perspectiva de Kerem, muchos de sus comentarios y acciones sugieren un interés que va más allá de la simple camaradería. Ha habido momentos en los que ha defendido a Hande públicamente ante críticas, o en los que ha mostrado un nivel de protección que va más allá de lo que se esperaría entre amigos. Pensemos en las entrevistas recientes. Cuando le preguntan directamente sobre su relación con Hande, Kerem a menudo responde con evasivas, pero con una sonrisa, o con comentarios que dejan la puerta abierta a la interpretación. Él sabe que hay expectativas, que el público quiere verlos juntos, y parece disfrutar un poco de esa ambigüedad. Pero sus palabras a menudo tienden a describir una admiración profunda, un vínculo que él valora enormemente, y la posibilidad de que ese vínculo se profundice no parece ser algo que él descarte. De hecho, en muchas ocasiones, sus declaraciones parecen indicar un deseo de mantener viva esa conexión especial, independientemente de cómo se defina. Los observadores más atentos también han notado la forma en que Kerem interactúa con Hande. Hay una dulzura particular en su mirada, una forma de sonreírle que sugiere un cariño especial. Y en el mundo de las redes sociales, donde todo se analiza hasta el último detalle, cada me gusta, cada comentario, cada publicación que los une es examinada con lupa. Y los fans, con su ingenio característico, han encontrado innumerables pruebas de que esta amistad es mucho más que eso. Desde comentarios sutiles hasta bromas internas, todo contribuye a la narrativa de que Kerem Bürsin podría estar buscando algo más que amistad con Hande Erçel. Ahora, ¿por qué podría ser esto el caso? Quizás la intensidad de la experiencia compartida durante Senkalkam los unió de una manera muy profunda. Trabajar en un proyecto tan exitoso con una conexión tan fuerte en pantalla puede crear un lazo muy especial. Y cuando a eso se suma una compatibilidad personal, una admiración mutua y, seamos honestos, una química innegable, es natural que uno empiece a preguntarse si esta conexión podría evolucionar hacia algo más romántico. Kerem, como persona pública, es consciente de la atención que genera su vida privada. Sin embargo, su enfoque parece ser el de disfrutar del momento, de mantener esa conexión valiosa, y si esa conexión se convierte en algo más, pues bienvenido sea. La frase busca mucho más que amistad implica una intención, un deseo proactivo por parte de Kerem. No se trata solo de que la amistad exista, sino de que él activamente busca explorar o nutrir algo más profundo. Y las señales que hemos visto apuntan en esa dirección. Sus palabras, su comportamiento, la forma en que la defiende y la admira, todo sugiere que él ve en Hande algo especial, algo que podría ir más allá de los límites de una amistad platónica. Quizás se trata de una conexión emocional profunda, una afinidad intelectual, o simplemente una atracción que él no está dispuesto a ignorar. Podríamos pensar en las entrevistas donde Kerem ha hablado de lo importante que es Hande en su vida, de lo mucho que la aprecia. No son las típicas declaraciones de agradecimiento a un colega. Hay un peso emocional detrás de ellas, una sinceridad que resuena. Y cuando se le pregunta sobre la posibilidad de un romance, su renuencia a negarlo categóricamente, combinada con una sonrisa enigmática, solo alimenta aún más las especulaciones. Es como si estuviera diciendo, hay algo aquí, pero dejemos que las cosas fluyan. En resumen, la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de fascinación desde que protagonizaron juntos Senkalkam. Su química en pantalla era innegable, y esa conexión parece haberse extendido a su vida real. Los viajes juntos, las interacciones en redes sociales, y las admirables palabras de Kerem hacia Hande sugieren que su relación podría ser más profunda de lo que aparenta. Si bien es importante no caer en chismes, los indicios apuntan a que Kerem Bürsin podría estar buscando algo más que amistad con Hande Erçel, valorando enormemente su vínculo y quizás esperando que evolucione hacia algo más significativo. La admiración mutua, la complicidad y el respeto que demuestran son ingredientes perfectos para que cualquier relación florezca, y el público está ansioso por ver qué les depara el futuro. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desgranado los motivos por los cuales se cree que Kerem Bürsin busca algo más que amistad con Hande Erçel, basándonos en sus interacciones, declaraciones y la percepción general del público. Ha sido un viaje intrigante por el mundo de las especulaciones y las señales, ¿verdad?
Espero que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo. Ha sido fascinante explorar esta posibilidad y compartir con ustedes mi perspectiva. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin busca algo más que amistad con Ander Zel? ¿Han notado alguna señal que nosotros no hayamos mencionado? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus mensajes y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestras conversaciones. Y antes de que se vayan, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, o simplemente de las historias de celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Significa el mundo para mí tenerlos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.